Ya. Esto lo hicimos cuando. Esto es obras 2. Acá está. Entonces nos hemos cambiado algunos datos, pero el 2 no lo hicimos. Entonces el 2 es el que vamos a hacer. Ahí va. ¿Listo? Y me dice que tenemos una aducción por gravedad. eh, la tubería es de PVC, clase 9. Recuerda que clase no es diámetro, presión nominal para el ingeniero. Diámetro nominal de 4 pulgadas, es decir, 100 milímetros, con presión de trabajo de 11 bares. Presión de trabajo. Presión nominal, presión de trabajo casi no es lo mismo en realidad, pues, puesto que presión nominal es un poquito más grande que presión de trabajo, pero en el caso crítico son lo mismo en realidad. Considera las dimensiones de la anterior pregunta. ¿Qué dimensiones de la anterior pregunta? El catálogo en realidad. A eso se refería con esta pregunta. Considera las dimensiones de la anterior pregunta. El catálogo, básicamente. Nada más que el catálogo. La longitud de bombeo. Bueno, bombeo, bueno, aquí hay una incoherencia, es gravedad. Y aquí dice bombeo. Bueno, podemos asumir que bombeo no es, sino es que es gravedad, ¿no? Gravedad aquí. De todas maneras, en el examen se les va a decir si es que tienen algún problema con esto. Si el pulso de Zhukovsky se desarrolla por completo, esto es parada súbita. ¿Cuál es la sobrepresión y presión total en todo caso? ¿La tubería aguanta la parada súbita? No sabemos. Entonces, la solución de este tipo de ejercicio es sencillito, es rápido, en realidad. Alguien creo que aumentó algo. Listo. Entonces, la solución es muy sencilla de este tipo de ejercicios, pero tienen que comprender cómo se hace, ¿no? Los datos, primeramente, tenemos el diámetro, bueno, es PVC, primeramente. Tenemos el diámetro, que en este caso el diámetro nominal, no tenemos, bueno, tenemos catálogos 4 pulgadas. Entonces, de estas 4 pulgadas tengo que hallar el diámetro interno, por si acaso, para cualquier cálculo. Tengo también que la presión de trabajo es de 11 bares, es decir, 110 metros columna de agua. Tenemos también que la longitud es igual a 221 metros. Y me dice que si el pulso de su cuerpo se desarrolla por completo, esto es parada súbita, ¿cuál es la sobrepresión y presión total? Es decir, que si, por ejemplo, esta podría ser un ejemplo, un caso de una válvula que se cierra repentinamente, ¿no? Este podría ser mi sistema de gravedad. Aquí va a venir más o menos por acá, a otro tanque. Y tengo una válvula acá. Y por alguna razón, esto lo cierro en un tiempo menor al tiempo crítico. Entonces aquí se te va a generar lo que comúnmente era esto. Aquí tenemos la línea comando y por debajo de ella tenemos la línea de gradiente hidráulico, ¿no? Entonces, si se cierra esto brusco, lo que te va a generar es una sobrepresión, que es lo que me está pidiendo. En todo caso, un delta de presiones, ¿no? Entonces sería aquí una sobrepresión. Ese choque me genera como una onda, se genera así una sobrepresión acá. A veces lo denominan como golpe de Ariete, ¿no? Entonces es un flujo transiente en realidad. Entonces, tengo que verificar si esta sobrepresión o si la tubería aguanta esta sobrepresión o esta parada súbita, como me menciona, ¿no? La condición es que antes estaba trabajando a una velocidad y en un instante la velocidad se vuelve cero. Ese choque te genera una sobrepresión. Entonces me pide esa parte de acá, la sobrepresión. Y la presión total, que sería básicamente todo esto de acá, ¿no? Que sería básicamente el desnivel geométrico más la sobrepresión del delta. ¿Lo ve? En bombeo es un poco diferente, puesto que la presión total va a ser la presión de operación o presión del punto de funcionamiento más la delta H. Y en realidad varían en función a qué modelos vas a manejar. Pero si te das cuenta, el caso más crítico acá en gravedad es a la línea comando o a la altura estática sumarle la sobrepresión. Ese sería el punto más crítico en realidad. No, puesto que en parada súbita, cuando no hay movimiento, lo que está frente es la altura estática.
Y adicional a eso, tienes que presentarte la sobrepresión del dato, ¿no? Entonces, esta es la presión total, que es lo que me está pidiendo también el ejercicio. Esos dos parámetros me está pidiendo en realidad. Entonces, esto es sencillito, pues, puesto que simplemente es una ecuacióncita, pero vamos a ver poco a poco cómo se resuelve esto de acá. Entonces, no me da caudal, es lo que muchos me han preguntado cómo vamos a hallar. ¿Qué más no me da? Creo que no me da nada, eso no más creo. No me da un C, pero sabes que en este caso es PVC, y en el ejercicio anterior te dice que para PVC tenemos un valor, un coeficiente de 150. Lo hemos cambiado esto por si acaso. Entonces, en este caso también vamos a decir que es 150. Ahora, si no te da el ejercicio, vas a tu formulario y dices, en este caso es PVC, y en tu formulario de aducciones o gravedad, te dice que tu rugosidad para PVC es 150 140, depende de ti cuál vas a manejar. 140 es para tuberías más antiguas y 150 es para tuberías totalmente lisas o nuevas, plásticas en realidad. Aquí está. No, mira, acá está. PVC 140 en este caso, en este formulario de Acevedo Neto. Y en acá plástico de 140 a 150. Pues puedes manejar cualquiera de esos dos en Hazen Williams, ¿no? Entonces yo voy a manejar en este caso, como me dice que maneje algunos parámetros del ejercicio anterior, 150, con la modificación que hicimos, ¿no? Anteriormente. Ese va a ser el coeficiente de Hazen Williams. ¿Qué más me faltaría? Nada más. Eso sería todo. Sí. Entonces, si te das cuenta, es muy sencillito. Lo único que te necesitas hallar es primeramente es el caudal. ¿Para qué el caudal? Puesto que aquí necesitas la altura geométrica nada más, ¿no? En este caso te da la altura geométrica, tampoco te da, pero podemos manejarlo, podemos hallarlo en función a esta altura barométrica o a la presión de trabajo, ¿no? Porque recuerda que en gravedad esto sería por 0,8 y eso tendría que ser mucho mayor a la altura estática, ¿no ve? Ahora, en condiciones críticas esto podría ser igual y de esa manera puedo hallar la altura geométrica o altura estática, ¿no ve? Entonces, este 20% es lo que tendría que no superar esto de acá. Si supera, tenemos una rotura de la tubería. Entonces, podría ir a la altura estática, ¿no? Entonces, si te das cuenta, la altura estática más la presión, más el delta de presión por Zukovsky, te va a dar la presión total. Entonces, la pregunta es aquí, ¿para qué voy a hallar el caudal? ¿No? Necesitas el caudal, puesto que en tu formulario de aducciones por bombeo y en el tema de pulsos de Zukovsky, que es esto de acá, o fenómenos transientes, te dice que primeramente necesitas hallar la velocidad del sonido en el agua. Después, la celeridad de onda. Nada de aquí entra el caudal. Finalmente te dice que es el delta de presión, que es lo que le estaba mencionando. Y te das cuenta que aquí tienes un delta de velocidad. La velocidad de inicio es la velocidad en la que estaba trabajando antes y la velocidad final va a ser la velocidad del choque, es decir, cero. Entonces, si te das cuenta, aquí va a entrar la velocidad en la que se estaba trabajando antes. ¿Y cómo es velocidad? Con el diámetro y con el caudal. Entonces, tienes que hallar sí o sí el caudal en este caso, ¿no? Entonces, el caudal es una incógnita que tienes que hallarlo. ¿Cómo lo vas a hallar? Sabes que la ecuación de Hazen-Williams es caudal es igual a 0,28 por C por diámetro elevado a la 2,63 por J elevado a la 0,54. Te dice que consideres pérdidas de carga locales. No tienes ningún parámetro de pérdidas de carga locales, entonces no lo vas a considerar. Y es lo general, ¿no? Cuando tienes gravedad. Cuando tienes gravedad, simplemente tienes que considerar eh, pérdidas de carga por fricción, ¿no? De aquí tienes como dato, el C lo tienes, el diámetro lo tienes, ¿no? Puesto que el diámetro es en este caso 4 pulgadas y puedes hallar el diámetro interno. El gradiente no lo tienes, ¿no? Pero sabes que el gradiente J es igual a HF sobre longitud. Y HF tampoco lo conoces, ¿no? En este caso en particular. Entonces, estás en la deriva, ¿no? No tienes HF, no tienes caudal. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer, chicos, ustedes? ¿Qué podrían hacer en este caso? Asumir que es 10 metros sobre kilómetro J
Uy, estás estudiando, ¿no? Sí, algo así. Esa es la solución. Asumir que es 10 metros por kilómetro. Asumir no lo vería así, sino es que te dice la recomendación que una buena pérdida de carga es alrededor de 10 metros por kilómetro. ¿De dónde sacan esos 10 metros por kilómetro? No sé si les he mostrado. Eh, Estos 10 metros por kilómetro salen de la relación de caudales, velocidades y pérdidas de carga. Para unas buenas velocidades, unas velocidades recomendadas, tienes gradientes hidráulicos considerándose. Entonces, alguna vez hice, creo que está por acá, ese abaco. ¿Dónde está? Creo que es este. Acá está. Es este básicamente. El abaco que hice. Entonces, para diferentes diámetros y diferentes velocidades, y para diferentes caudales, hice toda una relación de parámetros. Tengo diferentes gradientes hidráulicos. Y si te das cuenta, para el valor de 10 metros por kilómetro, casi la mayoría de los diámetros te funcionan bien y a velocidades muy buenas, ¿no? Desde 0,6 hasta tal vez 2 metros por segundo, ¿no? Claro, esto va a cambiar si es que tu diámetro va a ser mucho mayor, pero para diámetros más o menos comerciales y lo más comunes de estas magnitudes y para estos caudales, por lo general van a estar en ese rango de 10 metros por cada kilómetro. A veces se va más al uno, se va más al 5 y como máximo 10, ¿no? Pues de ahí viene la recomendación. Entonces, es de lógica pensar que si en este proyecto se ha verificado velocidades, ¿no? En este proyecto en particular se ha verificado velocidades en este proyecto. Esas velocidades no tendrían que ser básicamente 6 metros ni 5 metros, ¿no? Tendría que estar en el rango, tal vez de 2 metros, 1,5, 1,6 tal vez, ¿no? No sé, no me dice el ejercicio, pero podría asumir ello. Entonces, como recomendación te dije que como una buena pérdida de carga es alrededor de 10 metros por kilómetro. A ver, si te das cuenta, todo es dato que puede ser el caudal. En este caso, ¿cuánto es el caudal? Algo que me faltaría es allá del diámetro interno, porque siempre vas a trabajar con diámetros internos, ¿no? El diámetro interno es el diámetro externo menos el espesor por 2, ¿no? El diámetro interno en este caso va a ser igual al diámetro externo y te dice que consideras las dimensiones del ejercicio anterior. En este caso, el ejercicio anterior me dice que tengo un catálogo. Ay, ¿dónde estará? Este de acá, creo. Para 100 milímetros me dice que tengo un diámetro externo de 114,3 menos 2 por el espesor que sería 4,72. ¿Y cuánto es eso? 9,56. 9,56. 90,56. 90,56. Está. No creo, porque es 4 por Eso 2 sale 104,86. Este está mejor. Revisarlo, ¿no? Porque no creo que sea 90. Es Sí, sí, 8 sí, más o algo menos. sí me he equivocado, me estoy ¿No ve? durmiendo ya. El diámetro sería en todo caso 104,86. Diámetro interno, muy importante. 104,86. Siempre vas a trabajar con diámetros internos si no tienes catálogo. Dividido entre 1000 para que esté en metros. Está en milímetros por si acaso. Y esto elevado a la 2,63 por J, que es 10 metros por kilómetro, es decir, 10 sobre 1000, 0,01, elevado a la 0,5. Y esto te va a dar el caudal, que en este caso, ¿cuánto es? Es muy pequeño o me estoy equivocando. Sale 0, es 9,28 por 10 al menos 3. Eso me sale. Ya, pero multiplícalo por 1000 para que esté en metros por segundo.
Este va a dar en metros cúbicos por segundo. Ah, ya, ya. Entonces, por litro segundo sale 9,28. 9,28 litros por segundo, ¿no? Entonces recuerda que este está en metros cúbicos por segundo, pero en litros nos va a dar un valor de 9,28. Entonces, lo que me interesa a mí es en metros cúbicos por segundo, por si acaso, pero para hacer visual es muy interesante verlo en litros por segundo. Es correcto en realidad, porque 100 milímetros es pequeño el diámetro, pues puede ser por ahí, ¿no? Y podría verificar la velocidad y tendría que hallar en realidad la velocidad, porque recuerda que para el pulso de Zukovsky, para el formulario necesitas hallar la velocidad. No, hay mucho me estoy mm, regresando al mismo examen. Entonces te dije que tienes que hallar la velocidad y vamos a ver cuánto es la velocidad. La velocidad es igual a caudal sobre área, ¿no? En este caso el caudal es 9,28 dividido entre 1000 para que esté en metros cúbicos por segundo. Y todo esto dividido entre el área, que es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4, 3,14 por diámetro, en este caso sería 104,86, dividido también entre 1000, puesto que esto está en milímetros, para llevarlo a metros, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Listo, ¿cuánto sale la velocidad en este caso? Es cuadrado, ¿no? Está mal esto. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4 también. Ahora sí. Tendría que ser un valor coherente, ¿no? Una punto de antes, puesto que hemos utilizado una pérdida de carga ideal o pérdida de carga recomendada. ¿Cuánto es? ¿Cuántos decimales quiere? Dos, Dos, más que suficiente. 1,08. Vamos a ver. Está bien, ¿no? Si se dan cuenta, la velocidad es recomendada. Entonces, es lógico pensar que tenemos una velocidad buena para un caudal interesante. Bueno, para un caudal haya en función a una pérdida de carga recomendada. Entonces, eso me va a salir para el futuro. Y hasta ahí ya tengo todo, ya tengo el caudal y la velocidad. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir directamente a las ecuaciones de pérdidas de gradientes hidráulicos. Bueno, de transitorios hidráulicos, perdón. Entonces, primero me dice que calcule la velocidad del sonido en el agua. Entonces, lo vamos a hacer en una nueva diapositiva, puesto que esto ya me está molestando. Aquí, lo mismo. Entonces, ¿cuánto es la velocidad del sonido en el agua? K es módulo de la elasticidad volumétrico del agua, está en pascales. Y ρ es la densidad del agua, que en este caso es 1000 kilogramos por metro cúbico. Varía en función de la temperatura, ¿no? Pero bueno, no nos da la temperatura tampoco. Entonces, ese va a ser mi valor de ρ. ¿Cuánto sale esto? Esto dividido entre esto nada más, ¿no? Y eso en raíz. En todo caso sería raíz de 2,2 por 10 elevado a la 9 dividido entre 1000. ¿Cuánto sale eso? mil cuatrocientos Eso. ochenta y tres punto veinticuatro Sí, 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 eso sale. Ya. Ya está, ya tengo mi valor de sonido en el agua. Lo segundo que me pide es la velocidad, la celeridad de onda o velocidad de onda, en todo caso. Ya. Y eso se conoce como A. ¿Y qué tengo aquí? Tengo un C, que es básicamente lo que hemos hablado anteriormente. Tengo una raíz de 1 más K, que ya conozco que es la velocidad, diría, del módulo de elasticidad volumétrico del agua, que es en este caso 2,2 por 10 elevado a la 9, multiplicado por D, que es el diámetro interno de la tubería, que ya lo tienes, hemos hallado en función al diámetro nominal, al diámetro externo, que en este caso 104,86. Y el EP, que es el diámetro, bueno, que es el módulo de elasticidad de la tubería, en este caso me dice que es PVC. Si bien no está por acá de dato, yo me voy a la tabla y me dice que para PVC en pascales, ¿cuál es pascales? Es esto, ¿no ve? Newton sobre metro cuadrado. Es igual está entre 2,4 y 2,75.
¿no? Newton sobre metro cuadrado, un pascal. Entonces, es básicamente este de acá, el módulo de elasticidad. Y puedes manejar entre 2 y 2.4 y 2.75, cualquiera sea el valor que tienes que, en todo caso, asumir tú, ¿no? Y finalmente te dice que el T es el espesor de las tuberías, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale con todo eso? Vamos a asumirnos o vamos a darnos un EP. ¿Cuánto quieren, chicos? 2.5, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, por 10 elevado a la 9 pascales. Y ya. Entonces, ¿cuánto nos sale con ese valor asumido? El SEC, sabes que es 1483.24. Dividió todo esto entre la raíz de 1 más el K, que en este caso es 2.2 por 10 elevado a la 9, multiplicado por el diámetro interno, que en este caso es 104.86, dividido entre el EP, que en este caso es 2.5 por 10 elevado a la 9 también, multiplicado por el espesor de la tubería, que en este caso el espesor es 4.72, perdón, 4.72. ¿Cuánto nos sale eso, chicos? Tendría que darnos en el rango de 300 y 430. Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero tendría que estar en ese rango, ¿no? ¿Cuánto sale eso? 327,19. Ya. A es igual a 327,19 metros por segundo. Entonces, ya está con el valor de A. No sé si tienen dudas hasta aquí. No hay dudas. Entonces, lo último que me faltaría es hallar la sobrepresión en todo caso. Es lo que me está pidiendo el ejercicio. La sobrepresión se calcula de esta manera, ¿no? Delta H es igual a menos A, que ya lo conoces, multiplicado por velocidad final menos velocidad inicial, dividido entre gravedad. Velocidad final sabes que es cero porque hay un choque, una parada súbita. Y velocidad inicial sabes que la velocidad en la que se estaba transportando antes del choque es de 1.08, ¿no? Entonces, con todo eso te va a dar el delta H, que es igual a 327.19 multiplicado por velocidad, en este caso es de 1.08 dividido entre gravedad, que es 9.81. ¿Cuánto es esto? Es 19, ¿no? 319, la coma está aquí. Eso sale 36,02. 0,2. Listo. 36,02. Entonces, ya tengo hasta aquí la sobrepresión. Si te pidiese también el tiempo crítico, es solamente 2 por longitud sobre A. La longitud de toda la aducción y el A es la celeridad de onda. Pues, pero el ejercicio te dice que estás asumiendo que tenemos una parada súbita. Eso hace referencia a que el tiempo en el que has cerrado la válvula es menor a ese tiempo crítico. ¿No ve? Entonces, si te pide tiempo crítico, se calcula de esta manera, ¿no? También está en el formulario, pero en este caso no me pide eso. Pues con este valor de acá, bueno, me pide primeramente la sobrepresión y es solución en este caso. Y es 36.02. Con estas consideraciones, ¿aguanta o no aguanta la tubería? Según ustedes.
¿Qué me dicen ustedes? Tendría que verificar la presión total, ¿no ve? Que es la suma de la altura estática más el delta D más la sobrepresión que hemos sacado anteriormente. Y si eso es mayor a la presión de trabajo de la tubería, entonces tengo un problema, ¿no? No va a aguantar. En este caso no me da altura estática, pero les dije que la condición es que, según norma, es que sea este valor por 0.8 para poder, y tiene que ser mayor a la altura estática en realidad, ¿no? La ecuación que vimos antes, la presión de trabajo multiplicado por 0.8 tiene que ser mucho mayor a la presión estática o altura estática. ¿No ve? Eso es lo que vimos antes en el análisis estático. Ahora, como no me está dando altura estática, yo podría tomar como límite esta expresión, es decir, que la presión de trabajo multiplicado por 0.8 sea igual a la altura estática, ¿no? Es decir, que tengo de la presión de trabajo que son 110 metros cúbicos de agua, reducirlo en un 80%, bueno, en un 20% para obtener la presión estática en realidad, en ese límite, solamente en este ejercicio, porque no me da altura estática. Entonces, podrías incluso asumir la altura estática del anterior ejercicio, pero más correcto hacer esto en realidad. Entonces aquí tienes un diferencial de 20 metros, ¿te das cuenta? Bueno, no de 20 metros, sería de em, 110 por 0.2, ¿cuánto es? 110 por 0.2. Pero debe ser más o menos 120 metros, ¿no? Entonces, 20 metros y un poquito 22. más. ¿Cuánto? 22. Sí. Tenemos un 22 metros de seguridad en función a esta expresión que me dice la norma boliviana. Entonces, si mi sobrepresión es más de 22 metros, obviamente la tubería no va a aguantar. En este caso tengo 32 metros, 36 metros, perdón. Entonces, básicamente no tengo opción de decir que se aguanta, ¿no? En este caso no aguanta la parada súbita. Si se han perdido, vamos a hacerlo con ecuaciones. Les dije acá que la presión de trabajo por 0.8 debe ser mayor a la altura estática. Como no me está dando la altura estática, estoy haciendo de esta manera, pero si me da la altura estática no tengo que hacer nada de esto por si acaso. En condiciones límite, esto es igual a 0.8, igual a altura estática, ¿no? Es solamente en condiciones límite por si acaso. La altura estática por lo general debe ser menor a esta expresión de presión de trabajo por 0.8, ¿no? Pero en condiciones límite vamos a considerar de esta manera, porque no nos da el ejercicio más cosas en realidad. ¿Cuánto es O esto? sí, Perdón. una pregunta, o sí, Sí, disculpe. sí. En ese apartado, ¿no sería la presión nominal multiplicado por 0,8? La presión de trabajo no incluiría ya el punto 8 ya reducido. La presión de trabajo. A ver, la norma dice presión de trabajo. Y Creo que en anteriores ejercicios hizo reducimos el 80%, pero la presión a nominal, la presión nominal, pero la ¿no? presión de trabajo ya incluía la reducción, si mal tengo entendido. Sí, la presión nominal es mucho mayor a la presión de trabajo, como les dije al inicio del ejercicio. Ahora, sí lo hice así, de esa manera. Presión nominal por 0.8 para hallar la presión en todo caso. De presión en función a la normativa, pero la normativa me dice presión de trabajo por 0.8. Entonces, en este caso no me está dando la presión nominal y no sé cuánto lo vamos a reducir para la presión de trabajo, porque la presión de trabajo es mucho menor a la nominal, pero varía en función a las condiciones en las que esté. Por ejemplo, temperatura, condiciones si es gravedad o bombeo. Entonces, no sé en realidad cuánto es ese valor. El 0.8 es de la norma, por si acaso. Bueno, la diferencia entre presión de trabajo y presión nominal, el fabricante me lo tiene que decir cuánto lo está reduciendo en realidad. Bueno, entonces, si bien yo les he hecho presión nominal, pero en los ejercicios no vas a encontrar, por lo general no se muestra como presión de trabajo. Lo que te dice es lo común ver presión nominal. Y en condiciones límites consideramos eso de presión nominal igual a presión de trabajo, pero no es casi lo mismo, puesto que la presión de trabajo es mucho menor, un poquito menor a la presión nominal, porque la presión nominal es la presión en la que puedes reventar la tubería, mientras que la presión de trabajo eh, es un poquito menor, ¿no?
considerando un factor de seguridad. Ese factor de seguridad no lo conozco, no veo. No sé si me he dejado de entender esa parte. Tienes un buen punto, porque no es lo mismo, en realidad, no. Pero no hay que confundir esto de acá, del 0.8, como el factor de seguridad de la normativa de la NB 689. Se maneja de esa manera por si acaso, ¿no? Ahora, aquí lo que estoy asumiendo es presión nominal igual a presión de trabajo, ¿no ve? Y antes también hacía presión nominal y no hacía presión de trabajo, en realidad. Pero en condiciones límite, eso es, presión nominal es igual a presión de trabajo. Varía un poquito en función de la temperatura, en realidad. No sé si ha quedado claro o, 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 o no sé. Entonces, en este ejercicio se tenía que asumir ese criterio de la presión de trabajo igual a la presión nominal. Sí, este y en todos los ejercicios en realidad. Porque Ok, en la mayoría de los está ejercicios bien. te dice presión nominal, ¿no? Si te das cuenta en los exámenes pasados. Por ejemplo, eh, es que es un tema en el que tenemos que decirle al ingeniero que ya no ponga, ¿no? Pero a veces a veces casi es lo mismo en realidad, presión nominal y presión de trabajo. Pero es un poco diferente por si acaso, porque es menor la presión de trabajo y la presión nominal. Eso me lo va a dar el fabricante, nosotros no lo podemos hacer eso. Ahora, la presión que tengo que considerar para la normativa, según la normativa, es la presión de trabajo por 0.8, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, van a haber presiones nominales. Acá, por ejemplo, dice, tienes PN 10, 12, 16, 20 y 25. Entonces, aquí hasta les doy, ¿no? Porque la normativa me dice que lo haga en función a la presión de trabajo, pero presión de trabajo, presión nominal, bueno, en este caso como límite va a ser lo mismo, ¿no? Sería eso en realidad. Este. Ahora, con esa consideración, no sé si se anticipó a los demás, presión de trabajo por 0.8 va a ser igual a la presión estática. En estas consideraciones, por si acaso. Como no me da altura estática, voy a manejar de esta manera. Y tengo un valor de, ¿cuánto es esto de acá? 110 por 0.8, ¿cuánto es? 88. 88 metros. Pues la altura estática me dice que es 88 metros por unidad de agua. Esta de acá. Entonces, altura estática 88. Entonces, la presión total en Zukovsky sería 88 la presión estática, más el desnivel, la sobrepresión que sería 36.02. ¿Esto cuánto es? ¿Cuánto es esto? No, 124,02. ya. Metros columna de agua. ¿Ok? Entonces, yo les dije que si la presión total, si esta presión total es mayor a la presión de trabajo, en condiciones límite igual presión de trabajo igual presión nominal, esto no va a aguantar la parada súbita. Entonces aquí, como la presión total es mayor a la presión de trabajo, no va a levantar la... ¿No ve? No va a aguantar la parada súbita en realidad. Y era lo que esperábamos, ¿no? Porque puesto que teníamos simplemente un factor de seguridad del 20%, es decir, 22 metros en este caso en particular, y 22 era básicamente mucho menor a 36 metros por unidad. Parece que estamos haciendo de más esto de acá, pero es importante para poder ver, para que lo vean de esa manera. 124 es mucho mayor al a 110, que es lo que me está dando como presión de trabajo. Entonces no va a aguantar la parada súbita en realidad. Entonces esa sería la solución, ¿no? De este ejercicio en particular. Em, ¿Tienen dudas, chicos? Es así como se debería ver el ejercicio. Y con esto se ha revisado el examen. O sí. Dime, Otra duda, disculpe. ¿La forma de Kawal no se debería incluir la longitud o por qué tomo uno? acá, Cuando calculo el Kawal. acá. Sí, sí. Reemplazando valores, ¿no? Ah, Ya. el ¿Sabes qué? 0.01 no debería estar dividido entre la longitud total. A ver, Ahí en la fórmula de abajo. ya, sí, sí, aquí no ve. En esta parte te refieres.
Veremos qué es J. Sí, J sí. es 10 metros por kilómetro. Entonces, es decir que pérdida de carga sería Ah, cero. sí, 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 Ya cierto. entendiste, ¿no? Perdón, perdón. Ya. Sí, sí, sí. Entonces, lo mismo, ¿no? En realidad. Solo que tendría que dividir nuevamente esto, pues dividir entre la longitud que te daría igualmente 0,01. Ya. Sí, sí, ahora sí lo siento. Una, una cosa que tenía en el anterior semestre se les ha considerado en la revisión de los exámenes. Es que al decirles considere las dimensiones de la pregunta anterior, caudales han tomado los caudales de la anterior pregunta y no hay otro caudal de esta manera. Incluso los diámetros han considerado de la anterior pregunta, a pesar de que aquí te dan un nuevo diámetro. Si te das cuenta, el diámetro anterior era 300 milímetros y estos son 100 milímetros. Entonces tienes problemas caudal, puesto que con 4 pulgadas va a ser mucho mayor la velocidad. Entonces no es coherente, no es un sistema cualquiera. Y aparte te dice que es gravedad. Aquí hay un problema, un pequeño problemita. También te dice que es bombeo, ¿no? Pero aquí está la pregunta, es algo muy diferente. Incluso la longitud de bombeo es muy diferente, o la longitud de la aducción por gravedad es muy diferente, que es 210, 221 en este caso, ¿no ve? No lo van a hacer si se les ocurre ese caso, solamente se les ha considerado puesto que se han equivocado, no se les debería haber considerado nada en realidad, em, pero tendrían que verse de esta manera, para que no les pase de nuevo, les esté mencionando de esta manera. A ver, entonces, considera las dimensiones de la anterior pregunta, solo hace referencia al catálogo en este caso. A menos que te dé, digamos, a menos de que no te dé el diámetro interno, el diámetro nominal, la longitud, entonces ahí recién puedes asumir el caudal y el diámetro de la anterior pregunta. ¿Qué caudal? El máximo, ¿no? El máximo, el caudal al final del periodo de proyecto, ¿no? Entonces ten en cuenta ello, ¿no? Para los próximos exámenes si se repite esto de nuevo. Eso sería, chicos. Robert, una consulta. Dime, dime. El, el pulso de Zukovsky se considera en el golpe de ariete. ¿Eso quiere decir el pulso de Zukovsky o es otra terminología? Bueno, golpe de ariete es un fenómeno transiente. Ahora, para hallar los fenómenos transientes, un modelito es el pulso de... Ah, un modelo es el pulso de Zukovsky. Sí, Ahí, ahí. Una ajá, consulta más, por favor. ¿Será que podemos recapitular así rapidito este ejercicio? ya. A ver, un segundito. Así una rapidita, por favor. Te agradezco. Ya, ya. Tenemos una aducción por gravedad. Tuberías de PVC, acá está. Diámetro de la tubería, diámetro nominal es 4 pulgadas. ¿Para qué me sirve esto? Para hallar el diámetro interno. No tienes que manejar con diámetros nominales, puesto que en este caso sí te da catálogo y te dice considerar las dimensiones de la anterior pregunta. La presión de trabajo es de 11 bares. E incluso la anterior pregunta te dice también que son de 11 bares, ¿no? Todas las tuberías, 11 bares. Acá está. Presión de trabajo, 11 bares. Entonces, la presión de trabajo, 11 bares. Esos son 110 metros con unidad de agua. ¿No ve? La longitud. Ah, ya. Aquí creo que se te ha ido la este. No debe haber puesto esto de acá, ¿no? Creo que eso sí es el problemita en este caso. Presión de trabajo solamente esto de acá. Creo que ese sí es el problema en realidad cuando me preguntó el compañero. La longitud es 210, ¿ok? Eh, ya. Entonces tenemos esas consideraciones para este ejercicio. Lo que me pide es, pues, el primero, calcular cuánto es la sobrepresión y la presión total. La sobrepresión, que sería esta de acá, cuando tenemos un choque, en este caso, por ejemplo, una válvula cerrada bruscamente, se te va a generar una sobreelevación, en todo caso se generan ondas en este caso. Es positivo y negativo, ¿no? Sobrepresión lo que es positivo y de igual manera lo que es negativo se va a hacer depresión en realidad, si es que tienes si es que tu gradiente hidráulico o la onda de gradiente hidráulico por efecto de la sobrepresión pasa por la tubería o por debajo de la tubería. Entonces, en ese caso, calculas este delta H. ¿Cómo lo vas a calcular? Con el modelito de Scopes, que es el dato, ¿no? A eso le sumas la altura estática y te da la presión total, en todo caso, que se va a efectuar. Si esta presión total es mucho mayor a la presión de trabajo, que son 110 bares, ¿no? Tienes problemas en tu sistema, ¿no ve? Entonces, tienes que cuidar aquello, por si acaso. Lo que tienes que hacer es utilizar estas ecuaciones.
La primera es la velocidad de sonido del agua, básicamente está una sencillita. La segunda es la celeridad de onda. Y la tercera es la de sobrepresión. Aquí te dice que la sobrepresión es igual a la celeridad de onda, que es el valor de A, multiplicado por la velocidad, delta de velocidad, que es la velocidad final, en este caso menos velocidad inicial. Velocidad final es igual a cero, puesto que un choque, una parada súbita es básicamente una velocidad de cero. Y velocidad inicial es la velocidad en la que estabas trabajando antes. Entonces necesitas la velocidad inicial, ¿no? Para tu ejercicio. Entonces para calcular la velocidad inicial, necesitas caudal y diámetro, ¿no? Lo que no tienes en este ejercicio es caudal. Entonces, si no tienes caudal, em, tienes que hallarlo de alguna otra manera, ¿no? El C, bueno, viene de tabla y te dice también que consideres las dimensiones anteriores del anterior ejercicio, ¿no? Entonces, la rugosidad no va a variar mucho, puesto que el material es el mismo. Entonces, 150 puedo considerar, haciendo de cuenta que lo he cambiado en la anterior clase. En este caso, 140, 150. ¿No ve? Ujú. Entonces, con esa consideración, ¿qué más? Em, ya puedo calcular el caudal. Algo que tampoco tenía era la pérdida de carga por fricción. Entonces, yo tengo un problema. Pérdida de carga por fricción y caudal no los tengo. Son dos ecuaciones, dos incógnitas. Bueno, es una ecuación, dos incógnitas. Aparentemente no hay solución, pero podría decir que una buena pérdida de carga es alrededor de 10 metros por kilómetro. ¿No ve? Entonces, si son 10 metros por kilómetro, podría reemplazar esta expresión en la ecuación de Hazen-Williams, que es lo que me está pidiendo, y con eso hallar el caudal en realidad. Antes de eso, tengo que hallar el diámetro interno, que sería básicamente toda esta operación, ¿no? Y esto es el diámetro interno, ¿no? Y el gradiente hidráulico es 0.01, que es básicamente 10 por 10 dividido entre 1000, ¿no? Sería esto 0.01. Por 1000, puesto que es en metros cúbicos por segundo, te va a dar en litros por segundo, que es 9.28, ¿no? Está en litros por segundo. Pues con eso te va a dar la velocidad, la velocidad del flujo en todo caso en- con estas consideraciones, ¿no? Con eso ya tienes todo, solamente te falta calcular la velocidad de saliendo del agua, que es básicamente una ecuación muy sencillita con estos parámetros, ¿no? K es dato, rho también es dato y te da la velocidad de saliendo del agua. Celeridad de onda es también esta ecuación, donde K y EP son módulos de elasticidad volumétrico para el agua y también para la tubería. Y de la tubería, bueno, no tienes dato, pero tienes que buscar en tu formulario si es que tienes para ese material. Para el material de PVC te dice que el módulo de elasticidad en pascales es igual está entre 2 y 2.75, puede ser igual a las 9. Entonces eso está, bueno, yo me asumí 2.5, puede ser igual a 9. Entonces emplazo en la ecuación y me sale el valor de 327.39. Tendría que estar en el rango, en este caso, podría estar en este rango, salir un poquito a la parte superior y tal vez ser un poquito menor, pero tendría que estar en este rango. Y básicamente está en ese rango, que es 327.19 metros sobre segundo. Con eso ya tienes todo y calculas la sobrepresión, ¿no? Y en este caso me dice que la sobrepresión es de 36.02. Con eso ya tengo la sobrepresión. Lo que me faltaría es la presión total, ¿no? Esa presión total. Ahora, si bien no tengo altura estática, que es lo que necesito también acá, yo sé que en condiciones, bueno, en condiciones, eh, cómo lo dije? Condiciones, Bien. no límite, porque, bueno, no quiero mezclar de nuevo eso, pero condiciones límite se considera de esta manera: la presión de trabajo por 0.8 tiene que ser mayor a la presión estática, ¿no? Ahora, si yo quiero hacer la igualación, ¿no? En condiciones críticas, va a ser la presión de trabajo por 0.8 igual a la presión estática, ¿no? Solo en este ejercicio que no tengo la altura estática, por si acaso, ¿no? Entonces debe ser mucho menor la altura estática en función a esta relación, porque nosotros hacíamos, ¿no? Buscábamos el que sea mucho mayor a este, y el primero que sea mayor, y ese lo consideramos para diseñar la tubería. Pero como no tengo altura estática, la única referencia que tengo es esta valor de acá. Entonces vamos a considerar como crítico esta expresión de acá, ¿no? Presión de trabajo o presión nominal en el límite por 0.8 igual a la altura estática, ¿no? Entonces, aquí le he puesto unas cosas más, pero eso, tal vez eso ha generado confusión. No debería haberlo puesto, pero es solamente esto de acá, ¿no? Entonces, yo podría ir de esa manera a la altura estática, ¿no? Y aparte, es de plano saber que solo tengo un 20% de seguridad, ¿no? Entonces es 20 por 100, eso me da 22 metros de columna de agua. 22 es mucho menor a 36, obviamente no va a soportar la tubería. Ahora, si no quiero hacerlo de esa manera, necesito hallar la presión total, que en este caso la altura estática va a ser igual a toda esta expresión.
La presión de trabajo me dice que son 110 metros columna de agua por 0,8. Eso me va a dar la altura estática. Con eso me va a dar, que en este caso es 88 metros columna de agua. A eso le sumas la sobrepresión que te has calculado que es de 36,02 y eso te da 124,02. Como era de esperarse, esto es mucho mayor a la presión de trabajo que son 110 metros columna de agua, ¿no? Entonces no soporta el pulso de Zukovsky, entonces tenemos rotura de tubería, no va a aguantar la parada, ¿no? Y esa es básicamente la solución de este ejercicio. ¿Alguna pregunta más, chicos? Excelente, gracias. Listo. Oxy, en la fórmula de caudal no se debe incluir. Ah, ya. Creo que hemos respondido eso, ¿no? Sí, Dime. perdón, yo tengo una duda de la pregunta uno de este examen. Antes de que dé descanso, creo que respondió, pero no pude escuchar bien. Ya. ¿Cuál es la pregunta? La altura estática, había que aumentarle más 2, si no me equivoco, preguntaron eso. Ah, ya. Si quieres, le aumentas más dos. Si no, no. Ya no Depende. no es obligatorio, No es obligatorio. porque yo vi unos ejercicios resueltos y incluso le aumentaban más 10, si no me equivoco. Entre más 5 y más 10 decía, algo así. Sí, antes decía yo también eso. Les enseñé de esa manera. Ah, Pero si quieres, o sea, algunos mecánicamente lo aumentaban más dos, más dos, más dos, más cinco, más cinco, más cinco. Y bueno, a veces parecía copia en realidad. Entonces, claro. no. Para que no se genere eso y no tengan incertidumbres en que es copia o no es copia, mejor ya no les estoy recomendando ello, pero pueden asumirlo. Pueden darse cualquier valor en realidad. Entre 2 5 depende de la reducción. Si es grandecita, como son kilómetros, pues puedes asumir unos 3 metros, 5 metros, 10 metros, ¿no? Si es pequeño de unos 15 metros, digamos, no puedes asumir tampoco 10 porque es exagerado ya la sobrepresión que se te va a generar. Puedes tomar en cuenta tal vez unos un metro, medio metro, ¿no? Está bien, no, sí, gracias. Listo. ¿Alguna pregunta más? Ya. Con eso acabamos bombeo.